Ok, muy buenos días. Soy Darío Rivas, pertenezco a la Subsecretaría de Pesca, a la División de Administración Pesquera y en particular a la Unidad de Pesquerías de Aguas Profundas, dentro de las cuales está el recurso bacalao de profundidad. Para mí es un placer poder estar acá y tener la oportunidad de dirigirme a un auditorio tan amplio como para poder contribuir desde nuestra perspectiva a dar una visión desde esta particular institución de cómo vemos las problemáticas que enfrenta esta pesquería y también la gran interés que tenemos porque se superen algunas de las limitaciones que tenemos, pero además que esta pesquería alcance el estatus, el rango que le corresponde a la calidad de pesquería que es. Tal como decía mi antecesor, esta es una pesquería que es muy particular, muy importante, pero también emblemática desde muchos puntos de vista. Y si bien es cierto, hay parte de la historia que no es probablemente la más linda, eso se ha superado largamente en el tiempo y ahora enfrentamos algunos desafíos que sin duda este tipo de iniciativas, que por supuesto felicito, vienen a allanar la brecha que hemos tenido muchas oportunidades y que desde la administración pesquera muchas veces se tiene, y es la falta de contacto a veces y de integración de las distintas instancias y actores que están involucrados, no solamente los pesqueros, como ya se decía, sino también otras fuerzas activas de las comunidades. Bueno, como el tiempo es limitado, ya llevo 2 minutos, así que si me permiten voy a rápidamente. Tengo una presentación bastante extensa porque no sabía cuántos tópicos se iban a tocar, pero como claramente hay algunas personas que van a hablar con mucho más propiedad y profundidad en algunos temas, voy a ir rápido en algunas de ellas y esta parte es solamente para dar contexto de lo que significa el manejo de una especie tan particular como el Disopticus oleginoides. ¿Cierto? Rápidamente decir que para comenzar el ciclo de vida es de una complejidad no habitual en la mayoría de los peces que constituyen recursos ícticos, partiendo de la base del gran rango de profundidades en el cual habita, desde muy superficial, como es el caso de los huevos y las larvas, hasta profundidades del orden de los 2000 y más metros en la fase adulta. Y bueno, eso ustedes entenderán que de por sí ya constituye una seria limitación desde el punto de vista del conocimiento científico, porque ustedes deben saber que no es fácil estudiar animales que se encuentran a gran profundidad. Y como vamos a ver en este caso, la estructura, digamos, del bacalao, perdón, es de una naturaleza tal que no es hidrocortable, ¿cierto? Es un animal muy oleoso, que es precisamente una de las características organolépticas más destacadas que tiene, y por lo tanto los ácidos grasos omega 3, omega 6, ¿cierto?, que son muy buscados por la alta cocina. Desde esa perspectiva es muy bueno, pero de perspectiva de lo que es, por ejemplo, hacer un crucero para detectar, cuantificarlos, es imposible, porque no tiene vejiga natatoria, entonces no hay rebote y por lo tanto es muy difícil. Y aún así, ustedes imagínense lo que es hidroacustar a 2500 metros de profundidad. Entonces, es un desafío por su propia biología, además por sus características de hábitat. También este animal, ¿cierto?, se encuentra en el hemisferio sur, ¿cierto?, a lo largo de situaciones, digamos, oceanográficas y de conformación del fondo marino que le permiten a este animal cumplir con su ciclo vital de la forma que se espera. Rápidamente, aquí probablemente esto van a profundizar otros expositores,
pero es en lo que hasta el momento se conoce de lo que serían las áreas en donde se ha verificado actividad de SOBE en este recurso. Ustedes pueden ver, esto se produce en el borde del talud, del cono sudamericano, y por lo tanto hay áreas de SOBE no solamente en el área Pacífico, sino que también hacia el área Atlántica. Pero todos estos elementos están en proceso de estudio, no estamos, yo quiero, sobre todo para los asistentes científicos, quiero aclarar que muchos de los elementos que están puestos acá están en una fase en proceso de estudio y de confirmación, y por lo tanto estos son elementos que voy a dar justamente para estimular probablemente algunas de estas discusiones. Pero algunos de los elementos están allí y los quiero por lo menos plantear. Como decía, la distribución es circumpolar al norte del frente polar, y por lo tanto lo tenemos en algunas conformaciones muy notorias, digamos, de islas, bancos y por supuesto nuestro talud, y particularmente en nuestro continente americano, sudamericano, es donde la distribución de recursos se extiende más al norte respecto de la distribución que tiene en otras partes del mundo, llegando incluso hasta Perú por el Pacífico, y Argentina, digamos, hasta las cercanías de Uruguay por el Atlántico, y por supuesto alrededor de todo el mundo, lo cual el hemisferio sur, quiero decir, y por lo tanto la conectividad que existe allí es parte de lo que hay que estudiar, y eso también son líneas de investigación que están en desarrollo. Bueno, más detalles sobre algunos aspectos que tienen que ver con el frente polar, ¿cierto?, y con la circulación de las importantes masas de agua, y una caracterización de el talud, ¿cierto?, y el área habitable, nuestra y los límites de las 200 millas, ¿cierto?, que nos encontramos particularmente en la zona austral de nuestro país, y la zona austral de Argentina también. Entonces, esto demuestra la topografía particular de fondo que habita este recurso. Lamentablemente aquí no se pueden sobreponer las masas de agua en 3D, pero es importantísimo porque son las masas de agua intermedias antárticas el hábitat preferente de este recurso. Y en consecuencia lo que lo caracteriza como una especie y una pesquería de aguas profundas. Eso sin menoscabo que en las fases juveniles se puede encontrar a profundidades menores, pero digamos también son cualitativamente distintas los ejemplares que se encuentran en esas profundidades, principalmente más bien juveniles y adultos jóvenes. Bueno, una mirada rápida a la pesquería del bacalao, particularmente de este bacalao, y por favor, cuando digo bacalao quiero decir siempre Disopticus leginoides, porque ustedes saben que bacalao se le ha puesto como nombre a varias especies alrededor del mundo, ¿cierto? Pero estamos hablando del Patagonian toothfish, que es o el Chilean sea bass, como ustedes quieran, y así ha evolucionado, digamos, el desembarque a nivel de esta especie. Ustedes ven, desde una fase incipiente se pasa a una fase de altos niveles de captura que después declinan a niveles mucho más bajos, ¿cierto? Este periodo, como vamos a verlo también en el caso de nuestra pesquería nacional, es el que estamos hoy día pagando las cuentas de esa pesca muy alegre que hubo en aquellos tiempos. Bueno, rápidamente entrando en materia en cuanto a nuestro país, básicamente a lo largo de nuestras aguas jurisdiccionales tenemos dos tipos de pesquerías, una al sur del 47, que es una pesquería licitada, en tanto que al norte es una pesquería histórica desarrollada por pescadores artesanales, que hay que decirlo, no son cualquier pescador artesanal, tampoco, hay que destacar eso, son flotas bastante especializadas y cada vez más,
y tienen una característica muy importante que está después recogida por la normativa, en la cual se les ha aceptado la idea de que, a diferencia de la mayoría de las pesca artesanal que solamente pueden operar dentro de la región en donde están inscritos, en el caso de la pesquería del bacalao se ha autorizado para que se desplacen a lo largo del país al norte del 47, precisamente porque es la modalidad histórica de pesca que se ha venido haciendo. Bueno, rápidamente el manejo de esta pesquería en la fase incipiente, ¿cierto? Fue medidas de tipo tecnológico, limitación de la eslora de las embarcaciones artesanales y del número de anzuelos, que después fueron perfeccionándose, pero digamos un manejo muy básico en sus inicios, en donde era una pesquería totalmente sustentable y además de bajos niveles de captura. Un par de imágenes mostrando embarcaciones artesanales típicas, ¿cierto? Y el tamaño de las piezas que se obtenían en los comienzos de esta pesquería. Posteriormente, ustedes, bueno, hay que hacer una aclaración para los que no están tan informados. En 1991 se promulgó la primera ley general de pesca propiamente tal, ¿cierto? En nuestro país, que contenía algunos elementos, algunos instrumentos para el ordenamiento, ¿cierto? Y la regulación de estas pesquerías. Entonces, durante el periodo previo a esto, por otra parte, en nuestro país se comenzaba a producir algunos problemas con la dinámica y el desarrollo de las pesquerías de la zona sur y austral del país, de las pesquerías demersales, en donde comenzaron a verse fenómenos de sobreexplotación en los principales recursos ícticos, como la merluza del sur, por ejemplo, el recurso por excelencia característico de nuestra zona sur austral. Y en consecuencia, la autoridad pesquera en esa época intentó hacer una especie de diversificación, ¿cierto? Y evitar la concentración del esfuerzo sobre algunos pocos ítems biológicos, y eso dio paso para generar, una vez publicada la ley, el uso de los instrumentos como, por ejemplo, los distintos regímenes de manejo. Hay una variedad de regímenes de manejo en la ley, que el primero es el régimen general de acceso, que es, digamos, prácticamente sin manejo, hasta otros que son altamente sofisticados y modernos, como aquellos regímenes que tienen que ver con la licitación de fracciones de la cuota anual de pesca. En eso hay dos tipos que tienen nombres muy de fantasía, pero que son exactamente el mismo mecanismo. Uno se llama el régimen de pesquerías en recuperación, ¿cierto?, que se ha aplicado a los langostinos en nuestro país, y el régimen de pesquería incipiente, que es el que se aplica a esta pesquería. Ahora, les insisto, eso es un nombre de fantasía, porque debiera llamarse en estricto rigor régimen de cuotas individuales transferibles. Pero el legislador le quiso dar ese nombre y quedó para siempre, digamos, como trademark, en circunstancias de que, por ejemplo, en el caso de los langostinos se han recuperado ya, y siguen como régimen de recuperación, y en el caso del bacalao ya hace rato que dejó de ser una pesquería incipiente, pero el nombre sigue fijo. Bueno, el comienzo del manejo de la pesquería licitada tuvo los inconvenientes obvios de la exigencia del régimen. Evidentemente, como se licitan cuotas, primero, para poner una cuota hay que saber qué es lo que hay, cuánto es lo que hay bajo el agua, porque de lo contrario uno está haciendo apuestas solamente. Y por lo tanto se desarrolló un sistema de prospección pesquera que se suponía que iba a ser informativo. Básicamente un experimento, ¿cierto?, como se llama, de depresión. Sin embargo, estuvo mal conducido y los resultados no dieron toda la información que hubiera sido útil tener para los fines de la elaboración de stock.
Pero sin embargo permitieron, legalmente hablando, normativamente hablando, un nivel de captura sumamente alto, que como ustedes pueden ver, estos son números, son discutibles, pero como ustedes pueden ver, fueron suficientemente altos como para superar largamente los niveles sustentables de captura de este recurso, y por lo tanto estamos pagando esas cuentas nosotros también en nuestro país. Bueno, rápidamente para mostrar también la flota industrial, tenemos rápidamente una muestra de la característica de los barcos, que son buques fábrica, ¿cierto?, palangreros que operan en esta pesquería al sur del 47. Conforme fue desarrollándose esta pesquería, se pudo, bajo el marco legal nuevo brindado por la ley de pesca, se pudo establecer, ¿cierto?, la unidad de pesquería por una parte, y por otra parte, junto con eso y paralelamente con eso, diría yo, se permitió reconocer la calidad de pesquería que se recorre a lo largo del país, como en el caso del artesanal, y por lo tanto esa resolución, la 136, viene a reconocer este hecho, y es lo que está vigente hoy día y que permite a la flota artesanal moverse a lo largo de todo el país al norte del 47. Y por otra parte, en el caso de la pesquería sur, ¿cierto?, se estableció una medida que permitía estudiarla y finalmente asignar, o sea, crear esta pesquería de nuevo y asignar la cuota a los interesados mediante la licitación, en el primer caso prácticamente el 100% de la cuota. Bueno, el desarrollo posterior de esta pesquería, como ustedes pueden ver, presentó claramente una declinación. Los puntos corresponden a las cuotas que se han aplicado al sector del sur del 47. No hay cuota para el área al norte del 47, excepto el 2007, como ustedes pueden ver ahí, en donde se aplicó una cuota del mismo monto que al sur del 47. Probablemente se va a ver más tarde, y por lo tanto voy a pasar muy rápidamente por esto. Parte de los tantos problemas de esta pesquería son, por ejemplo, parásitos que se encuentran en su carne, y también las interacciones. Parece que fue mucho. Las interacciones con mamíferos marinos, tengo, parece, problemas de conexión interacciones con mamíferos marinos, ¿cierto?, que, como ustedes saben, son depredadores naturales de este tipo de especies, pero como yo digo, cuando el anticucho está servido es mucho más fácil ir a comer allí que darse el trabajo de andarlo buscando a 2.500 metros de profundidad, y consecuentemente este problema, que en un principio, cuando la abundancia era alta, no era un problema, pero hoy día sí lo es, porque la competencia de los mamíferos en las capturas produce un daño importante en el éxito de la pesca por una parte, pero además por el deterioro de la pesca. Los animales, como vamos a ver, vienen mordisqueados, dañados en definitiva, e inutilizados para los fines del comercio. Una segunda lectura de esto mismo, ¿cierto?, tiene que ver con que el daño también significa entre comillas, su reporte de la verdadera captura. O sea, se pescó, pero no sabemos cuánto. Si arriba no llegó ni el anzuelo, no sabemos de qué porte. Entonces hay una pérdida de información por razones completamente ajenas de la voluntad de los pescadores, pero es un problema debido a este tipo de interacciones biológicas y tecnológicas con la pesca, digamos. También hubo una historia, parte de la historia negra del bacalao tiene que ver con las interacciones con las aves en aquella época en donde se pescaba solamente con long lines o palangres, ¿cierto?, en donde particularmente las aves marinas, los albatros en particular,
¿cierto? Al ir a alimentarse de las líneas terminaban enredados en ellas y por lo tanto generando una mortalidad no menor. Y por lo tanto esto, afortunadamente, con el cambio del arte de pesca se disminuyó notablemente. El tipo de artes de pesca usados son de esa naturaleza, como estamos viendo allá, y se le ha añadido una especie de capuchón que se supone que engaña a algunos mamíferos. Bueno, lo más importante que quería contarles acá es que con las recientes modificaciones de la ley se ha modificado el esquema de ordenamiento de la pesquería al sur del 47. También quería mencionarles rápidamente una serie de estudios que se hacen anualmente, ¿cierto? Que son el seguimiento de las pesquerías, que es la toma de información directa, las evaluaciones de stock, que son las que nos permiten cuantificar los efectivos bajo el agua, ¿cierto? Y en el caso del presente año hay un estudio de marcaje y recaptura que está en curso y recientemente terminado una revisión de las evaluaciones de stock. La información del seguimiento, por ejemplo, provee información sobre la estructura de tallas y edades, ¿cierto? Podemos ver, digamos, las estructuras de edades en la pesca artesanal y la industrial, que se extienden muchísimo más hacia las edades mayores. Los indicadores de abundancia, que son fundamentales para poder conocer la abundancia del recurso bajo el agua, pero que tienen una serie de problemas que ustedes pueden ver. La discontinuidad de las series, producto de que del palangre se pasó a cachalotera, y estamos hablando de cosas de naturaleza distinta técnicamente. Bueno, y por lo tanto, todos estos inconvenientes afectan la cuantificación del recurso, ¿cierto? Y hoy tenemos un estudio, ¿cierto?, que ha sido sujeto a varias revisiones y está en reformulación. El marcaje se inició en esta zona y se dio inicio precisamente en esta ciudad en octubre del 2012, con la presencia de investigadores y autoridades de la zona. Y bueno, esto quiero pasarlo rápidamente porque es parte de lo que los propios investigadores van a mostrarnos, ¿cierto? En cuanto a lo que es la cuantificación del recurso, hay una serie de observaciones respecto de las deficiencias, o sea, las limitaciones que tiene la evaluación de stock. O sea, el evaluador de stock se enfrenta con una serie de problemas para poder hacer la cuantificación, que por supuesto son ajenos a su voluntad, ¿cierto? Pues condiciones naturales del recurso. Pero por otra parte, también hay un montón de deficiencias de la información que se dispone, discontinuidades, falta de información, atomización de esta, etcétera. Y también, bueno, desde el punto de vista metodológico hay una serie de observaciones que el experto internacional realizó sobre el trabajo realizado el año anterior y por lo tanto que fueron méritos de que el comité científico se reservara su opinión mientras este proceso estaba en marcha. Y por lo tanto el año presente se tiene la misma cuota del año anterior, pero básicamente por un tema de trabajar sobre una perspectiva de statu quo y no por un tema de manejo propiamente tal. Finalmente, quiero mencionarles que la ley hizo cambios muy importantes y estructurales en el enfoque para el ordenamiento y la regulación de las pesquerías, ¿cierto? Particularmente declarando, ¿cierto?, que se va a operar bajo el enfoque precautorio y el enfoque ecosistémico, dos elementos que se venían de alguna manera haciendo desde hace mucho tiempo, pero que no se estaba en la práctica explicitado, ¿cierto? Eso significó, por ejemplo, entre otras cosas, que se definieron puntos biológicos de referencia, que son insumo fundamental para poder establecer ciertos parámetros de control, como por ejemplo el rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo de conservación de la ley. Ahora, este tema del rendimiento máximo sostenible es algo que podríamos conversar largamente porque es un tema que es bastante controversial entre los científicos y los expertos en evaluación
y en manejo, puesto que la forma de estimarlo es muy compleja y normalmente muy difícil de efectivamente alcanzar ese objetivo. Bueno, también se ha modificado la institucionalidad de la pesquería, ¿cierto? Entonces se van a hacer ahora planes de manejo que van a ser vinculantes. La ley antes tenía un parrafito de planes de manejo, pero que no importaban a nadie porque no tenía ninguna injerencia, no afectaba en nada a la pesquería y por lo tanto nadie se daba el trabajo de hacer un plan de manejo. Sin embargo, ahora tiene mucho sentido y para eso se ha constituido institucionalmente los comités científicos técnicos y los comités de manejo que trabajan en una forma relacionada, no necesariamente vinculada, pero relacionada, puesto que ambas instancias, una es asesora en aspectos científicos y técnicos y la otra en aspectos operacionales y logísticos y estratégicos también, como es el comité de manejo, recientemente constituido, ¿cierto? Ahora, también hay otros artículos que tienen que ver con que en el caso de pesquerías que están sobreexplotadas debe hacerse un programa de manejo que apunte a la recuperación del recurso. Y eso es un tema que no es menor cuando tenemos un recurso con la distribución y las características que éste tiene. También las exigencias mayores de posicionador satelital, certificación de capturas y otras exigencias que no estaban presentes en la normativa anterior. Los comités científicos que les decía, ¿cierto? Y su mandato, ¿cierto? Que es definir el estatus de la pesquería, los puntos biológicos de referencia, el rango de la captura biológicamente aceptable entre los principales, ¿cierto? Pero además puede colaborar en el análisis de las medidas de administración y también en los aspectos técnicos de la formulación de los planes de manejo, que es súper importante en la etapa en que nos encontramos actualmente. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero en el caso particular la ley contiene modificaciones específicas al régimen de manejo de esta zona, al sur de 47, que vienen a modificar el acceso al sector artesanal, destinándose un 5% de la licitación exclusivamente al sector artesanal, ¿cierto? Y el otro 5% como se realizaba antiguamente el sector industrial. Sin embargo, una de las cosas que el legislador perdió de vista es que no entregó ningún mejor instrumento para ordenar mejor la pesquería artesanal al norte del 47. Eso es muy singular, ¿cierto? Se preocupó de refinar el tema del sur del 47 y no se preocupó del bulto más grande y más importante y más antiguo, que es la pesca artesanal, en donde hay un tremendo déficit para poder realizar el ordenamiento de esta pesquería, como probablemente el mismo sector artesanal podrá informarlo a ustedes. Bueno, como les decía, en cuanto a la vigilancia y el control de la pesquería, ¿cierto? Se ha mejorado, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos un seguimiento satelital que nos permite conocer mucho mejor cómo está operando la pesquería. Bueno, para rápidamente resumir esto, yo diría que acá tenemos varios ámbitos en donde hay que progresar muy rápidamente. En cuanto al estudio de los aspectos que tienen que ver con el ciclo vital, ¿cierto? La estructura de las poblaciones, la distribución y la dinámica, es importante estudiarlo, ¿cierto? Puesto que, dada la estructura espacial y dinámica de este recurso, de lo que se sabe, ¿cierto? Podría ser una estructuración en metapoblaciones, es decir, en grupos que están vinculados, pero que no necesariamente dinámicamente son tan interdependientes, y por lo tanto, eso le añade una complejidad muchísimo mayor a la evaluación y también al manejo, ¿cierto? Y por lo tanto, este objetivo de alcanzar el RMS, el rendimiento máximo sostenible, se hace bastante más complejo en un animal de estas características. Punto de vista pesquero, ya lo decía, tenemos una serie de déficits en los índices de abundancia, ¿cierto? Pero también en cómo, por ejemplo, enfrentar los temas de las interacciones, ¿cierto? De la fauna acompañante, ¿cierto? Y sus interacciones también,
y un tema de ordenamiento y regulación que tiene que ver con el diseño de las artes de pesca, que son muy variables entre una embarcación y otra. En cuanto a la cuantificación del recurso de agua del agua, también hay mucho que progresar, ¿cierto?, que tiene que ver con los estándares que se deben aplicar y la metodología en que hay que ubicar. Finalmente, una de las recomendaciones del revisor es avanzar hacia procedimientos de manejo, que es una tecnología bastante moderna y compleja también de hacer. Y como ya lo decía, en regulación y manejo tenemos que regular mejor los artes de pesca, pero también perfeccionar los instrumentos de manejo de estas pesquerías. Bueno, hasta aquí quedamos.